El ejercicio anterior sirve para ver cómo se relaciona el pensamiento que nosotros tenemos con la experiencia emocional. Cuando decimos pensar en otro pensamiento tan creíble, siempre es un pensamiento que sea tan creíble para ti. Es decir, no vale con que sea tan creíble como el otro para el resto del mundo, no, que sea para ti. O sea, para mí esta posibilidad es tan creíble, tan probable como esta otra. Entonces, qué me hace sentir una y qué me hace sentir otra. Si pienso que estoy convencido de que uno es correcto, ¿qué siento? Y si pienso que no, que es que estaba equivocado y ahora estoy seguro de que es la otra, imagino que es la segunda la correcta, ¿qué me hace sentir eso? Imaginar que es la menos amenazante la correcta. Con un ejemplo concreto, por ejemplo, imaginemos que una persona querida sale de noche de fiesta y pensamos que algo malo le va a pasar. Entonces analizamos sobre la probabilidad que pensamos que tiene de que le pase algo malo, por ejemplo. ¿Qué posibilidades crees que tiene de que le ocurra alguna cosa mala? Pues en el 50% de los casos yo creo que cuando salga esta noche mi familiar, que le quiero mucho, le va a pasar algo terrible. Vale, ¿cuántas noches lleva saliendo ese familiar tuyo en las mismas condiciones, en condiciones parecidas? Pues lleva saliendo 20 noches, no le ha pasado nunca nada, entonces la probabilidad ya no es del 50%. Igual es menos del 1% si te paras a analizarlo correctamente. Imagina el primer pensamiento, es muy probable que le pase cualquier cosa. Ahora imagina el segundo pensamiento, que puede ser tan creíble para ti como el primero después de una reflexión. Imagina que el segundo fuese el correcto. ¿Cómo te hace sentir el primero y cómo te hace sentir este segundo?